Bueno, buenas tardes a todas, a todes y a todos. No sé si hay algún todos. Eh, Vamos a dar inicio a esta charla. Yo soy Elena Soler, voy a oficiar tengo el honor de oficiar de moderadora de esta charla de estas pioneras del oeste, que es un repaso por nuestra historia como feministas del oeste, con nuestras históricas luchadoras por la salud integral en nuestros territorios. Les damos la bienvenida a todas y les agradecemos que estén conectadas. Vamos a dar inicio presentando a las 4 compañeras que tenemos el honor de escuchar hoy. Bueno, muchas, o sea, no muchas, las 4 tienen su nombre propio en la zona, en sus propios territorios, pero bueno, vamos a mencionarlas y a contar quiénes son las que nos acompañan. Está Zulema Palma, que es feminista, médica, miembro de Mujeres al Oeste. También es docente de la Diplomatura de Géneros de la Universidad Nacional de General Sarmiento, una de las primeras integrantes de la red de profesionales por el derecho a decidir de la zona oeste. Viviana Miño, ella es militante feminista popular, es trabajadora social, secretaria gremial de la CICOP en el Hospital Paroicien, integrante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional en Movimiento de los Pueblos, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir la Matanza y de la Mesa por el Aborto de la Matanza. Cristina Coronel, periodista, feminista, socialista, fundadora de Mujeres al Pie del Cañón de Moreno, integrante de la Asamblea Abierta de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias de Moreno. Su trabajo y su militancia territorial y comunitaria se enmarca en los ejes de la organización barrial, la salud y el feminismo popular. Y Rita Merlo, feminista, ecologista, integrante de la agrupación Las Floras Libertarias y de la Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Marcos Paz, activista por los derechos socioambientales, integra la red de plantas saludables por el buen vivir, realizando un trabajo como divulgadora del saber popular en el uso de plantas medicinales. Les agradecemos a las 4 su presencia, su voz acá, y bueno, les contamos que en esta actividad que organiza la Mesa por el Aborto Legal del Oeste, también le agradecemos especialmente a la mesa de Marcos Paz, a las compañeras que son las que estuvieron trabajando activamente con todo lo que tiene que ver con la conexión y el armado de esta charla. Cuando se escribieron cada una, las compañeras preguntaban, hicieron algunas preguntas que desbordaron claramente la convocatoria, digamos, ¿no? Y pudimos seleccionar cada una de estas preguntas en diversos ejes, y hoy vamos a tomar, como es tanta la cantidad de preguntas y tanto el deseo de que tienen las compañeras que se inscribieron de saber, de conocer de sus voces, tomamos la historicidad, los ejes de historicidad y lucha. O sea, puede que nos queden cosas afuera, pero la idea es poder puntualizar en el recorrido de estas 4 compañeras, 4 luchadoras, 4 feministas de nuestras zonas, de nuestros territorios. Así que yo les voy a ir preguntando, vamos a empezar con la primera pregunta, se la voy a hacer a Zulema, que ¿cuáles han sido los sucesos para vos más relevantes de la lucha de estos años en el oeste? Si te parece, Zulema, vas a tener que habilitar ahí. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, es un placer compartir esta conversa con todas ustedes y agradecerle a las compañeras de la mesa de Marcos Paz que han trabajado muchísimo en la organización y que han solucionado problemas de último momento técnicos. Y la oportunidad que me dan de hablar de algo de la historia, cosa con el correr de los años y de mis años,
me ha interesado cada vez más, y que puedo contar todavía en primera persona muchas cosas. Bueno, eso está muy bueno. Y me gusta mucho, y cuando me dijeron si quería participar, me pareció fantástico, y enseguida dije que sí. Y me hice una lista de cosas que a mí me parecieron relevantes acá en el oeste del conurbano, porque nosotros hablamos de oeste, y es el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, que tiene su propia historia, su propia personalidad, sus propios logros y sus propias experiencias. Y el, acá en el oeste empezamos hace mucho a hablar del tema del aborto y a trabajar con el tema del aborto. Estaba recordando cosas que seguro van a recordar también otras, como Cristina, por ejemplo, con la que compartimos la organización, y con Rita seguramente, compartimos en los años 90, del 1991 al 1994, se hicieron cada año un encuentro de mujeres del oeste bonaerense. Y en todos estuvo el tema del aborto como uno de los temas a debatir, a constituir. O sea que viene de lejos lo que puedo recordar, tengo recuerdos anteriores, pero acá en el oeste creo que un hito importante fueron esos primeros encuentros, que el primero se hizo en el sindicato de televisión de La Reja, partido de Moreno, acá tengo una ayuda a memoria, el 2 y 3 de noviembre, y en el taller Salud y Mujer estaba incluido el tema aborto, tema que se siguió trabajando en el segundo encuentro, que fue el 5 y 6 de septiembre de 1992, en González Catán, partido de La Matanza, en el del 1993, 6 y 7 de noviembre, que fue en Castelar, partido de Morón, el de La Reja es partido de Moreno, y el del 94 en Marcos Paz, el 9 y 10 de octubre. Me parece que son hitos interesantes, que es muy bueno que conozcan todas, porque las luchas por el aborto en muchos lugares del país empezaron hace mucho más que 15 años. Y quisiera recordar, dando el nombre nomás y dejándoles la pelota picando, a la Red Nacional por la Salud de la Mujer, que funcionó a nivel nacional de 1990 a 2001 y donde tuvimos participación muy activa, red que esperemos conseguir recursos para colgar en internet toda la gran producción que tuvo, y donde el aborto era un tema central para trabajar en los temas de salud de las que se ocupaba la red, que no eran solo abortos, sino todos los temas de salud que nos afectan como mujeres. Les dejo la cuestión para que vayan prestando atención si aparece algo sobre la Red Nacional por la Salud de la Mujer. En esa época se hablaba de la mujer y no de las mujeres. Desde el lado de acá más del oeste, me gustaría señalar que como organización Mujeres al Oeste, que tiene su sede en Morón, siempre agitamos el tema del aborto junto con el tema de la violencia contra las mujeres, y empezamos con mesas puestas en frente al Consejo Deliberante de Morón, allá por el año 1999, y en el año 2000 en adelante hubo varias mesas en fechas emblemáticas, el 8 de marzo, el 28 de mayo, el 28 de septiembre, que es el día por la legalización y despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, establecido en el encuentro feminista que se hizo en 1990 aquí en Argentina, en San Bernardo. Y otro hecho que me gusta destacar, que pudimos organizar, fueron talleres en el 2003, talleres sobre el derecho al aborto, que hicimos en nuestra sede de Mujeres al Oeste, en el 2004, y acá creo que para mí es el más significativo porque fue en el oeste, pero para todas, para todes, en todo el país. Y empezó acá en el oeste del Gran Buenos Aires, en Morón más específicamente. Hicimos un encuentro con profesionales de la salud, médicos venidos de España, que nos enseñaron cómo usar el misoprostol. Fue una actividad que hicimos en la sede de las compañeras de Pan y Rosas, del partido político del PTS, y Mujeres al Oeste, conjuntamente, y en la sede que tienen en Morón,
estos médicos nos enseñaron cómo usar el misoprostol, pero no crean que ahí estábamos solo trabajadoras de la salud o médicos. Yo era la única médica que estaba ahí. Había trabajadoras de la salud con profesiones universitarias, pero había muchísimas compañeras activistas que ya venían haciendo una especie de acompañamiento y que ya empezaban a ver cómo se usaba el misoprostol. Y esa capacitación nos dio herramientas para poderlo hacer mucho mejor, más seguras, y trabajar con compañeras como compañeras del movimiento Oscar Barrios de Desocupados, de José C. Paz, que hacían un socorrismo sui generis. No se habían inventado las socorristas todavía, pero estábamos haciendo acompañamiento y socorrismo sin denominarlo, y con esas explicaciones y esa capacitación, incluso hubo compañeras que dijeron que era la primera vez que oían hablar del misoprostol y que después fueron profesionales que fueron pioneras en la red de profesionales y que trabajaron muchísimo en el municipio de Morón con ese tema. Para mí ese es un hito muy valioso y se dio en el oeste. Creo que fue la primera vez que hubo una capacitación abierta a toda la población, porque ya había habido capacitaciones en los congresos de medicina general. Ustedes saben que los profesionales de la medicina que están sosteniendo y que son mayoritarios como médicos y médicas y médiques, los profesionales por el derecho a decidir, son los médicos y médicas generalistas, no son los ginecólogos y tocoginecólogos, el caso mío, jubilada en ginecología. Y quiero destacarlo eso, porque también en ese punto no fue solo en el oeste, porque fue una decisión de la Organización Nacional de Médicos Generalistas, que hicieron varios congresos donde fuimos invitadas, algunas entre ellas yo, a capacitar sobre el uso del misoprostol. Y eso me parece que es un hito fundamental, porque la aparición del misoprostol, que empezaron a usar las mujeres brasileñas para hacer los autoabortos sin acompañamiento, cuando leyeron el prospecto que el misoprostol se usaba para otra cosa y resulta que el misoprostol puede producir abortos, no lo use si está embarazada. En negrita decía, no sé si todavía en el prospecto de ese producto de un laboratorio, ¿no es cierto? Bueno, las brasileras lo empezaron a usar, y que en otros países sí lo usaban los profesionales de la salud con criterios de la profesión, digamos, pero en realidad fueron las compañeras brasileras que lo empezaron a usar y se fue expandiendo por toda América Latina, que es la región del mundo más atrasada en el tema del acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, así fue llegando vía mujeres el asunto y pudimos tener un poco más de seguridad en su uso con esa actividad que se hizo en Morón. Luego, sí. No, decías los 90 y hacías este hito del 2004, dijiste, ¿no? 2004, sí. 2004. En el 2004. Para ir completando, vamos a ir pidiéndole también, si la nombraste a Rita y a Cristina, vamos a pedirle a Cristina si recuerda algo de esto que está diciendo Zule, y pensando en esta característica conurbana, ¿no? Porque cuando me gustó que Zulema dijo, es el oeste conurbano, ¿no? No es, estamos como teniendo una identidad propia y también una manera de luchar propia que tiene que ver con estas características de los territorios, donde no es la ciudad de Buenos Aires, no son las provincias, es una dinámica particular, y bueno, y Moreno, desde donde sos vos, Cristina, también tiene su propia impronta. Te escuchamos, Cristina. ¿Hola? Bueno, primero saludarlas y saludarlas y agradecer la convocatoria para esta charla, decirles que gracias por este esfuerzo que hacen las compañeras de la Mesa por el Aborto Marcos Paz, y gracias a vos que nos estás moderando para contar en persona, así, un poco nuestra de las pioneras en el oeste.
Y como dijiste vos, cada distrito, cada municipio, cada barriada tiene su impronta, tiene su... Hola. Bueno, parece algo pasó Ahí con la estamos. conexión. ¿Hola? Sí, ahí estamos. ¿Me escuchás? Sí, ¿Me te escucho, ahí escuchan? está, ahí está. Sí, volviste, ahí está. Sí, se cortó, sí. Bueno, les estaba caracterizando cada lucha en cada distrito, en cada barriada, tiene su particularidad y por supuesto que cada una de nosotras hicimos historia a partir de las necesidades propias de nuestros territorios y nuestros municipios, ¿no es cierto? Y en ese sentido le quería agregar algo más de lo que dijo Zule, y le agradezco que se haya acordado, porque yo también preparé esto para poderme acordar que el principio de esto, de relacionarnos, juntarnos y interrelacionarnos con las feministas del oeste, el eje convocante fue el primer encuentro regional de mujeres en Moreno, en el año 91. Y, ¿me escuchan? Sí, sí, Ah, bueno. Y yo creo que nos marcó un hito a las mujeres, ¿no? Primero porque fue el primer regional de mujeres, que en ese momento hoy se llama mujeres, travestis, bueno, y diversidades, ¿no? Pero en ese momento nace la idea desde, por ejemplo, que eh, nosotras, unas compañeras, amigas, comenzamos a hacer un programa de radio en Moreno que se llamaba Las Reinas del Hogar, entre comillas, ¿no? Y que hacíamos todos los mediodías un programa feminista. Bueno, y entonces se nos ocurrió buscar a compañeras que tengan la militancia por el derecho de las mujeres, y así organizamos el primer encuentro regional de mujeres. Y por supuesto que eso, la verdad que nos marcó como, digamos, un eje fundamental en esto de luchar por el aborto, como dijo Zulema, porque antes hablábamos en voz baja. Sabíamos que el aborto existía y que algunas de nosotros habíamos abortado, pero que nunca lo pudimos decir. Y en estos talleres se empieza a debatir que había que ponerlo en palabras, había que ponerlo escrito. Y una de las primeras redacciones que se presenta, pero que no tuvo, digamos, fuerza de ley, quien quiero nombrarla porque fue una pionera en eso, fue Florentina Gómez Miranda, una diputada, una señora mayor que venía del radicalismo, y es la que realmente nos acompañó mucho en este proyecto, los primeros proyectos de ley que se presentó. Y bueno, y entonces estamos hablando de los años 90. Y bueno, y después también, esto lo marco porque, claro, la pregunta era cuáles fueron los sucesos relevantes. Y yo en ese sentido quería separar o dividir en dos partes. Una era desde lo macro, desde la región oeste, y otra es desde lo territorial. Bueno, y también desde lo territorial, para mí un hecho muy, muy relevante fue
el tema de una niña que de 13 años, con un embarazo, digamos, producto de una violación, donde reclamábamos la ANP en ese momento, aborto no punible, y bueno, y realmente en el hospital de Moreno se negaron a practicarle y se escudaron en la objeción de conciencia, y al contrario, fue un hecho que a la niña la internaron y la aislaron de nosotras para que los movimientos feministas, Mujeres al Pie del Cañón y otras compañeras feministas no la vean y no tengan influencia sobre ella, y entonces y ella y su mamá estaban seguras de lo que querían hacer, y nosotras acompañábamos, por supuesto, como siempre hacemos, respetando la voluntad de quien quiere hacerlo. Bueno, y la verdad que eso nos marcó un hito importante, fue un paradigma para nosotras, Sí, fue porque ese hecho fundante, nosotras... ¿Hola? Esto ocurre en el año 2013. En el año 2012, la Corte Suprema le da lugar al fallo FAL, al cual teníamos derecho a que, digamos, la chica sea beneficiada por ese fallo. Y la verdad es que la lucha fue muy intensa, donde se juntaron muchas organizaciones del oeste y partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, y por primera vez cortamos una ruta al estilo piquetero por esta cuestión, por pedir aborto legal, por pedir la ANP. Y cosas que en las cortes de ruta se hacían por otras necesidades, como era el trabajo, como eran los alimentos. Y esto, claro, trajo una situación de incomodidad al gobierno de la provincia, y creó toda una situación de convulsión social, y vinieron los medios de comunicación, y bueno, y fue imparable la lucha. Se logró sacar del hospital a la niña, ahí nos articulamos con la campaña nacional por el aborto, y la pudimos trasladar a un otro hospital de Capital y resolver el problema. Pero no es solamente esto de resolverle el problema a la niña. Ahora voy a hacer un comunicado en Facebook y en Instagram. Sino que además formamos una coordinadora para conformar una mesa de diálogo con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. No recuerdo el ministro, ¿cómo se llama? Colia. No, el ministro Colia, que en ese momento el gobernador era Scioli, y las compañeras que formaron ese comité de apoyo a esta niña, lograron que se empujara a que el fallo FAL se aplique, y que después se debata este tema, que no lo estaban cumpliendo, y me parece que en ese sentido yo le doy la importancia que tiene, porque ahí cambió, fue un hecho que cambió toda una historia, donde participaron muchas compañeras feministas del oeste. O sea que ahí estuvimos todas, y partidos políticos, sindicatos, como dije, y no solo eso, sino que además seguimos con las luchas, porque por primera vez en un hospital del conurbano profundo como el nuestro, que tiene criterios casi feudales en ese momento, se pudo debatir el tema del aborto. Y armamos una charla debate con Zulema y Nina Brugo en el salón principal del hospital. Por eso digo que fue un hecho importante. Entonces, a partir de allí, se logró que sean atendidas las niñas con respeto y que se cumpla su voluntad. Ahí se
se conformó el programa PAYA, que es el programa de atención y acompañamiento a la adolescencia, y la verdad es que en ese sentido siento gratitud por esa lucha, porque ha dado sus frutos, y tiene que ver con la lucha de las mujeres del oeste, digamos, con las feministas del oeste, y también los acompañamientos de las organizaciones sociales. Gracias, Cristina. Nombraste, sí, un hecho fundamental que parece muy lejano, pero no, es la historia reciente, es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Tan importante haber estado poniendo el cuerpo. Nombraste la importancia de las organizaciones, de los sindicatos, de un montón de agrupaciones, y entonces le voy a preguntar a Vivi Miño qué nos cuenta de La Matanza, porque bueno, ella viene de una organización y viene de la militancia sindical, está participando activamente en un territorio que algunos dicen La Matanza no es el oeste no es La Matanza, o sea, cómo nosotros, el corazón del oeste es amplio, entonces bueno, ¿qué nos dice Vivi Miño desde allá? Bueno, voy a hacer la línea de tiempo y voy a aportar un poquito a la historia que contó Cristina, porque nosotros también estuvimos ahí, porque fue en Moreno, pero repercutió en todo el oeste ese hecho, y hasta hubo un encuentro en la Universidad de La Matanza luego de mucho tiempo, porque fue muy importante ese hecho para nosotros, que ahora lo voy a recordar. Yo vengo desde muy jovencita en un partido trotskista, en la cual fue una formación muy distinta a la que a lo mejor fui teniendo con la historia, ¿no? En la cual hoy milito un movimiento social. Yo trabajo desde muy joven en un hospital público, y después la vida me llevó a militar en un movimiento social, en la cual, bueno, me nombraste. Esa crisis después del 19-20 de diciembre me hizo militar en un movimiento social riquísimo, por la diversidad, por la hegemonía, no por la hegemonía, sino por lo diverso de las creencias, la diversidad y lo rico como organización. Y nos fuimos en esa lucha. Yo venía de una estructura donde conocí un feminismo, que había un feminismo hegemónico, donde las luchas, más allá de que había aportes importantes a la crítica del patriarcado, pero había límites percibidos como que no había una mirada a una problemática de algunas mujeres. No había una mirada hacia las mujeres trabajadoras, no había una mirada a las mujeres indígenas, faltaba una mirada de las mujeres más pobres, una mirada de las mujeres invisibilizadas, la que la sociedad, después de estas grandes crisis y de las políticas neoliberales, son las que bien nombraba Zulema, que eran las que cortaban la ruta, las que paraban la olla. La Matanza es uno de los primeros lugares en la Ruta 3 que paraban la olla, desde un lugar de corte de ruta. Acá en La Matanza hubieron 41 días de corte de ruta exigiendo trabajo, tierra, y esos fueron hechos que nos marcaron muchísimo. Y en ese momento no se visibilizaba el rol de las mujeres y de las compañeras que estaban bancando esos espacios y esos lugares. Mi militancia en el frente empezó por esos años del 2006, 2007, en la cual los desafíos del movimiento popular, del movimiento feminista popular, eran muy ricos. Ahí no nos planteábamos todavía el tema del aborto, pero sí el tema del cuerpo, el tema del cuidado, el tema de los distintos sectores que enriquecíamos al frente, las creencias, las temáticas, los distintos derechos que teníamos las mujeres. No nos poníamos como
pensar el tema del aborto. El tema religioso era muy arraigado en las compañeras, pero sí, gracias al poder trabajar, ¿no es cierto? Nuevos tejidos sociales a través del arte, la educación popular, podíamos empezar a construir otro tipo de trabajo y empezar a trabajar eh, desde la pedagogía, empezar a trabajar con talleres de género, trabajar el tema de la figura de nuestros cuerpos y empezar a incorporar estos nuevos conceptos que eran nuestros cuerpos como espacios, como territorio, como, como espacio de cuidado. Y estas nuevas propuestas de la educación popular, pudimos empezar a incorporar el tema del cuidado, las maternidades, cómo trabajar a través de la educación popular el ser militantes, el nivel de participación y el elegir la maternidad como la queríamos. Y esto se me juega porque yo era trabajadora de la salud, en un ambiente machista, patriarcal, vertical. Yo soy trabajadora social en un ámbito totalmente machista, misógino. Entonces ahí, gracias a la militancia que yo tenía dentro del frente, me permitía a mí poder, conjugarme en un rol junto con mis compañeras. Yo lo que soy hoy no soy yo me hice con un montón de compañeras, con Mónica, con Teté, con Celina, con Flor, con Rosaura, con miles de compañeras que me hicieron, que me ayudaran a que yo hoy sea lo que soy, con compañeras psicólogas, compañeras amas de casa, con compañeras en la cual invitamos y nos conformamos en talleres, nos conformamos en campamentos de formación, cómo llevar estos debates junto con las compañeras en los territorios. Confeccionamos cartillas de formación, cómo pensamos en los cuerpos de estas mujeres. Yo he traído algunos formularios, cómo trabajar con compañeras migrantes, compañeras que no saben leer, con compañeras que no tenían ni en su cabeza el pensar cómo formar una familia o decir que no querían formar, o poder decir que no tenían deseo. Estas primeras cartillas somos las que fuimos trabajando, cómo el arte, estas cartillas de arte, podían trabajarnos y mostrarnos que nuestros cuerpos gordos, con nuestros cuerpos de pensarnos después de tener hijos, que podíamos transformarnos y intervenirnos también y reírnos de nuestros cuerpos. Los primeros, ¿se acuerdan de este librito? Este librito que fue hecho en el 2010, cómo hacerse un aborto con pastillas. También fue un libro que lo leíamos con los compañeros. Eran todos instrumentos y herramientas que a nosotros nos sirvió para trabajar con nuestras compañeras en nuestro barrio. A mí nombro a los territorios porque nosotros no nos podíamos construir disociados de nuestras mesas del aborto. Nuestra mesa del aborto en La Matanza no nació solamente de la militancia. Sí tengo que decir que la mesa del aborto de La Matanza nació gracias a las compañeras del conurbano, gracias a Morón, gracias a Moreno, gracias a miles de compañeras que nos ayudaron a construirnos. La primera vez que hicimos la mesa en La Matanza fueron gracias a que nos prestaron materiales, los pañuelos, que nos pudieron decir cómo se hacía para hablar, sin su lema, sin las conurbanas, sin las compañeras que nos decían cómo teníamos que hablar, cómo teníamos que... No nos podíamos haber hecho, no nos podíamos animar a hacerlo. Eso nosotros lo recordamos con mucho cariño, porque ellas fueron las primeras que pudieron animarnos a decir, en el hospital se puede hacer algo. Fueron las primeras compañeras que vinieron a nuestro hospital a ayudarnos a dar unas clases de formación dentro de nuestro hospital. Me acuerdo que disfrazamos que era un encuentro de salud integral no sé cuánto, y lo vimos en el propio hospital, una consejería cómo hacer un aborto, cómo sobre el misoprostol, sobre las semanas de... Fue maravilloso, fue la compañera
Racini, Zulema Palma, Paula Cruz, Rosa Mafú, yo las tengo que nombrar porque para nosotros fueron el inicio de este gran camino que fue hoy poder decir que la mesa del aborto, que gracias a un montón de compañeros fueron hoy que somos redes profesionales y que somos un montón, gracias a las compañeras también, y tengo anotado todo acá en mi historial, gracias a que también hicimos los encuentros de ECOS dentro del oeste, que fueron enormes encuentros con todos los sindicatos, encuentros, compañeras, colectivas, agrupaciones. Fue maravilloso, nos encontramos, nos pensamos, no nos hacíamos, nos construimos tejidos sociales, trabajamos, nos hicimos en el arte, cancioneros, toda esa riqueza de la alegría también nos hicimos. Importante, Vivi, que repases también esa característica particular, porque como bien dijimos al principio, ustedes tienen un nombre propio, cada una en su territorio, en su localidad, en su distrito, y bueno, me gustaría escuchar un poquito a Rita también, Rita Merlo, en un territorio como Marcos Paz, que bueno, que tiene también su propia característica espacial, ¿no? Tiene un espacio como mucho más rural, o sea, también hay una inmensidad distinta, o sea, La Matanza por ahí comparte ciertas características en cuanto a su extensión, pero digo, tan distinto por ahí a Moreno y a Morón, que son, ¿no?, más urbanos. ¿Cómo es, Rita? ¿Cómo fue esa historia de empezar en Marcos Paz esta lucha por el aborto? Bueno, un poco como, bueno, encantada de estar acá con ustedes, con compañeras contando la lucha en el tema de la legalización del aborto, ¿no? Bueno, acá en Marcos Paz, como recordaba un poco lo que comentaba Zulema, empezamos más o menos en el año, yo tengo registro desde el año 92, más o menos, donde participábamos de lo que era la red de salud de la mujer. Como decía también Zulema, decíamos mujer, no decíamos mujeres, y ni hablar de las otras diversidades, ¿no? De identidad. Y también lo que por ahí no tuvimos como hitos, así pensaba yo, eventos así importantes. El que mencionaba así Zulema fue el encuentro que realizamos acá en el Sindicato de Comercio, el encuentro de las mujeres del oeste, que fue muy importante porque, bueno, fue también gracias a la colaboración de las compañeras que ya habían realizado los otros encuentros, que apoyaron al grupo de mujeres que veníamos tratando de reflexionar sobre el tema acá en Marcos Paz. Bueno, compañeras como Graciela Palacios, que es también compañera ahora en las Floras Libertarias, con Verónica Casco, con Liliana Díaz, con Ingrid Kosman, bueno, un grupo de mujeres que nos reuníamos para pensarnos, ¿no? Para pensar las influencias, los mandatos, y cómo trabajar los diferentes temas en Marcos Paz. El tema del aborto, la verdad que era bastante difícil trabajarlo aquí. Esta, como vos decís, es una zona, y sobre todo hace casi 30 años, todavía era una zona más semirural. Ahora ya somos casi, formamos parte del tercer cordón, hay muchas más personas viviendo en la ciudad, pero en ese momento era muy difícil tratar el tema. Lo que nosotros por ahí nos dedicábamos también desde la organización donde yo trabajaba, teníamos el área salud y mujer, y desde ahí trabajábamos. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Bien. Desde ahí trabajamos lo que tenía que ver más que nada con influencias, con los mandatos,
con métodos anticonceptivos, con esto de registrarnos, de registrar nuestros cuerpos, nuestros deseos, de construir, ¿no?, en nosotras y a través de talleres participativos, ver qué recursos teníamos desde diferentes, desde el aspecto, no sé, desde el movimiento corporal, desde las plantas medicinales, desde el encontrarnos y discutirnos y mirar críticamente lo que nos pasaba, de reflexionar sobre nuestra condición de mujeres, ver cómo poder ir modificando estas realidades, ¿no?, que nos subsumen o nos lastiman, nos destruyen. Y en el año 94, recuerdo cuando fue el encuentro, la movilización que se realizó en ese momento, después de hicimos una movilización hacia el pueblo, era porque no había obstetra de guardia en el hospital, y entonces si llegaba alguna cesárea de urgencia, entonces las mujeres había que andar recorriendo los hospitales de la zona para que se pudiera realizar esa cirugía, ¿no? Bueno, ni hablar de aborto, digamos, no era un tema que se pudiera tratar en Marcos Paz. Por eso te digo, ¿no? Bueno, con esto vos mencionaste esto de que yo trabajo en plantas medicinales, y ahí también, ¿no?, era como muy difícil que surgiera el tema de en los talleres, donde la idea era construir conocimiento alrededor de las plantas, tanto acá como, bueno, hemos dado talleres también en el noreste del país, ¿no?, en contacto con mujeres campesinas. El tema ni surgía planta para dolores menstruales, así que hablar de aborto ni soñarlo, ¿no? Así que ha sido más que nada un trabajo de hormiga, de este contacto también con yo recuerdo en el año 92, 93, 94, y más también el taller permanente de la mujer, de que participaba Zulema también, así que bueno, a Zulema la tenemos ahí siempre, siempre presente en todas las movidas, y también como una referente muy importante. Recién pudimos en el año 2015, con las Floras Libertarias, en un espacio municipal, el centro de la Casa de la Cultura, a hablar del tema del aborto, donde bueno, vino Zulema y vinieron las socorristas de Moreno también a ayudarnos y a contar, y bueno, tuvimos una reunión que para nosotros fue muy importante, porque llenamos el lugar, que no es fácil llenar lugares en Marcos Paz, y fue esa la primera vez que pudimos hablar abiertamente del tema. Y luego, bueno, hace un año que está funcionando la mesa de Marcos Paz, que está organizando, las compañeras han organizado este conversatorio. Gracias, Rita. Importantísimo escuchar cómo ese tejido es real, ¿no? Cómo ese tejido entre cada distrito, no quiero decir que la mayor tejedora ahí es Zulema, pero bueno, más o menos, sos la figurita repetida de todos los distritos, Zule, en todos te nombran. Pero vamos a preguntarle a Cristina qué diferencia, ¿no? Y qué similitud hay entre ese inicio y este presente en relación a la lucha, digamos, ¿cuál es tu mirada, ¿no? Con tantos años de construcción, de este primer recorrido que hicieron, bueno, ¿qué cosas tenés para marcar ahora? ¿Qué diferencias tenemos en este presente con la lucha? No solo feminista, por ahí específicamente en relación al tema del aborto. Como dijimos al principio, el tema tabú justamente para nuestra generación, ¿no es cierto? No se hablaba abiertamente de aborto, ya la palabra era una limitación. Y poderla poner en palabra, ponerla escrita, poder hacer
una nota sobre qué era el aborto y difundirla, era un espacio muy acotado, en lugares que eran amigas, en lugares donde se decía que, bueno, era necesario, que coincidía con los pensamientos, y era difícil hablar abiertamente, ¿no? Porque la verdad es que en los primeros tiempos donde salimos a hablar de aborto, porque decíamos que todas las mujeres sabían lo que era el aborto, pero que nadie se animaba, por supuesto que a nosotras hay que tener en cuenta que la generación nuestra la formaron para la familia. Entonces eran reproductoras, eran mujeres sumisas, eran mujeres obedientes, eran mujeres calladas. De esto no se habla, pero rompimos el paradigma nosotras, mi generación. Entonces nosotras decíamos de que el aborto existió siempre, toda la vida, todas las mujeres sabían lo que era el aborto, pero no se animaban a hablar. Cuando hablábamos de los primeros tiempos de aborto, nos catalogaban de asesinas. Es así, como nos decían asesinas, o te decían que era antifamilia, que era, por ejemplo, no sé, pecadora, por decirte. Bueno, entonces era difícil. Y nosotras, claro que hicimos un camino en ese contexto de entre la hipocresía de saber que no se dice pero que está, y romper con esos paradigmas, la verdad que fue bastante difícil, aunque muchas de nosotras convencidas de que esto había que hacerlo, esto había que ponerlo a la luz, esto había que gritarlo, esto había que debatirlo, salíamos igual. Y claro que fue difícil, pero primero porque tampoco teníamos los medios de comunicación que tienen hoy, ¿no? Porque nosotros cuando empezamos, la verdad es que no había ni celular. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando una ve que las luchas de hoy son en un contexto donde la información está al día, las convocatorias se hacen en el momento que está sucediendo, y se difunde información para poder convocarlas, eso es muy importante. Nosotras carecíamos de todo eso y además de los prejuicios. Y yo creo que la diferencia es que las compañerías generaciones han avanzado muchísimo y yo me siento gratificada por haber abierto esos caminos llenos de dificultades, llenos de prejuicios, para que ellas hoy se empoderen, hoy no vuelvan atrás con esos derechos que logramos arrancarles con la lucha, porque acá no nos regalaron nada. Todavía falta, porque cada gobierno que viene en su plataforma, si bien no lo dice, pero el relato te dice que van a tratar la ley de la legalización del aborto, pero cuando terminan su mandato nos damos cuenta que la verdad que no lo hicieron. Y eso es durante años. Esa hipocresía de seguir mintiéndonos, la verdad es que afecta mucho, y creo que esto es un pensamiento y que no tiene más razón de ser. Estamos ante nuevos paradigmas de una sociedad que avanza, y en ese avance van nuestras compañeras jóvenes, estas nuevas generaciones que van rompiendo con todas esas estructuras obsoletas, porque fíjate vos que no sirve ni siquiera, por ejemplo, si cuestionamos todo lo establecido, todo lo que parecía natural, la justicia es obsoleta, no está a la altura de nuestras necesidades, los paradigmas con que se manejan los protocolos, inclusive hasta de los gobiernos con respecto a las políticas
de género para nosotras no sirven más, están obsoletas, hay que avanzar con todo eso. Y yo, la verdad es que a mis 70 y pico de años, me siento gratificada de haber luchado desde joven para que hoy las compañeras no retrocedan en los derechos adquiridos que son bien logrados con legitimidad por las luchas que hicimos en las calles, en las plazas, en nuestras casas, con nuestras familias, inclusive y con los prejuicios. Hoy creo que yo me siento orgullosa de ser parte y aún así salgo con las nuevas generaciones porque la verdad es que ser testigo presente a esta edad es maravilloso, porque han avanzado. Y creo que valió la pena esas luchas con tanto sacrificio que nuestra generación lo puso al desnudo en una sociedad hipócrita. Hoy eso ya no tiene razón de ser. Hoy las compañeras avanzan. Y esa es la diferencia entre las luchas nuestras con todas las dificultades y hoy con el empoderamiento y la audacia que tienen nuestras generaciones nuevas, ellas van a lograr construir esa sociedad que se merecen, para que no haya ninguna menos nunca más y para que todos los derechos sean... Acá es cuando tendríamos que aplaudir si nos estuviéramos viendo por lo que dijo. Me perdí. No, te escuchamos. Zule, ¿cómo ves vos estas diferencias? Esto que dice Cris, ¿no? Las nuevas generaciones, este impulso, y ustedes que vienen a hacer una lucha intergeneracional, porque no sean corridos, ¿no? Nos siguen abrazando, nos siguen sosteniendo, nos siguen marcando el rumbo. Abrí el micrófono, Zule, abrí el micrófono. Decía que yo creo que es mutuo el sostén, unas a otras, y justamente se habló varias veces y se nombró la palabra red, y a mí me gusta muchísimo recordar cómo trabajamos las mujeres y las feministas en particular en redes entramadas de sostén, de acompañamiento y de comunicación, no en redes de atrapamiento, que también es una función a veces de las redes. Las nuestras son redes de solidaridad, de reciprocidad, de encuentro, de comunicación. Se escucha un ruido, no sé si todos lo Sí, oyen. ya pedimos que silencien los micrófonos, las que estamos escuchando, pero hay algunas que no silencian. Estas redes son transgeneracionales, como decía Cristina, y tienen unas posibilidades enormes de seguir para adelante. Así como venimos desde genealogías feministas, que muchas veces no se toman en cuenta, creo que tenemos que ver que esto es un fluir, es un proceso, son cambios socioculturales profundos que están asumiendo las distintas generaciones desde sus propias perspectivas y desde sus necesidades. El tener tantas compañeras de diversas edades en la lucha, en la buscar el ejercicio concreto de nuestra capacidad de decidir, me da mucho ánimo, pero al mismo tiempo a veces tiene la gran ventaja que no teníamos nosotras de poder decirse feminista y no ponerse coloradas ni ser cuestionadas inmediatamente. En nuestra historia está que más de una vez no decíamos que éramos feministas, y hablábamos como feministas y hacíamos como feministas, pero no le poníamos el rótulo porque enseguida se cerraban las orejas porque éramos feministas. Yo creo que en ese sentido se ha avanzado mucho, pero me preocupan un par de cosas. Una cosa es el individualismo extremo, ese individualismo del deseo, le digo yo, que como yo quiero que sean las cosas para mí, tienen que ser para todas. Y ahí me parece que tenemos que reflexionar todas las generaciones y pensarnos como seres sociales, no solamente como individuos, y revisar ese paradigma capitalista neoliberal que es yo puedo llegar por mi propia cuenta
si no llego es por mi falta, y si yo deseo esto y así tiene que ser y no puede ser de otra manera, porque eso fragmenta y sectariza. Y eso lo dejo como reflexión, no formar sectas, sino seguir formando grupos sociales, solidarios y amigos y entramados en redes de sostén. El otro tema es que aunque conquistemos una ley adecuada, no nos conformemos con lo que logramos hasta ahora, hay que seguirla peleando, eso no me cabe duda, y las jóvenes que toman la posta lo están haciendo y muy bien. Pero vamos a tener que seguirla peleando aunque haya una ley. Va a haber que pelear mucho con los sistemas instituidos, especialmente el sistema de salud, con las universidades y dentro de las universidades en la formación, y digamos, en el reconocimiento de que nosotras tenemos ese derecho y tenemos esa capacidad. El hecho es que el aborto es escandaloso para la sociedad bien pensante, creo yo, porque pone en nuestra situación de mujeres la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de un futuro ser humano. Indudablemente, cuando interrumpimos un embarazo, interrumpimos el desarrollo de un embrión o de un feto. Y no estoy diciendo que ese embrión o feto sean personas, porque ese es un concepto metafísico que no tenemos por qué discutir, porque además para cada ser humano puede tener distinto valor ese embrión o ese feto. Pero tener la capacidad, las mujeres, de decidir si sigue viviendo, es lo escandaloso para esta sociedad. Y apropiarnos de esa capacidad y de ese derecho pone en cuestión el poder del Estado y pone en cuestión el poder de los varones. En más de una discusión, se habrán encontrado ustedes, como me he encontrado yo, donde compartimos con compañeros varones que dicen, y entonces si ella quiere abortar, yo tengo que aceptarlo, y si yo quiero tener un hijo y ella no quiere, bancátela, le digo, compañero. Ese es el poder nuestro, y por eso ustedes no nos dejan acceder al aborto por nuestras propias decisiones, nos ponen las causales, nos ponen los impedimentos, y hacen tanta guerra, porque nosotras tenemos ese poder, las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Y eso es lo escandaloso para esta sociedad, y tenemos que reivindicarlo, porque además nosotras somos muy prudentes y pensamos muy bien cuando decidimos abortar. No es que lo tomamos alegremente y como dicen algunos, bueno, si se legaliza van a abortar por cualquier cosa, van a mentir. Eso justamente es un concepto patriarcal, degradante de nosotras, es terrible para mí escucharlo de boca de algunas mujeres, y realmente es desconocer que cuando tomamos las decisiones, todas en la vida, y muy particularmente la de abortar o no, ponemos en la balanza todos los hechos que nos juegan emocional, material, psicológicamente. He acompañado a muchísimas mujeres en sus procesos de aborto, aún en tiempos donde no había misoprostol y donde no los hacía yo como médica físicamente, porque el misoprostol nos dio una gran ventaja, no tener que recurrir al sistema quirúrgico, que por otro lado quiero dejar claro que es absolutamente obsoleto, que sigan haciendo dilataciones securitajes en el sistema de salud argentino, debe erradicarse eso, y eso es una lucha que hay que tomar para que se utilicen los métodos modernos como los fármacos y la aspiración manual endouterina. Pero eso es un paréntesis. Y ahí me perdí, cuando hago paréntesis la memoria me juega mal, pero yo les estaba diciendo que esa capacidad que tenemos de decidir, de gestar y de interrumpir embarazos, cuando tomamos decisiones, sea para gestar, cuando podemos tomarlas que no sea un mandato, sea para no gestar, cuando podemos tomarlas y la tomamos desde nuestro más íntimo ser, la tomamos pensando muy bien qué hacemos, los pros y los contras. Y habiendo acompañado a tantas mujeres, ahora me acuerdo lo que les quería decir, las mujeres en peores condiciones, muy terribles, cuando no tenían otro recurso que ir en el barrio a la mujer que sabía poner la sonda, lo único que me quedaba a mí para decirles era, bueno, tomate este antibiótico, cuídate si tenés pérdidas, anda al hospital, nunca digas que te hiciste
ese acompañamiento significaba también para las mujeres decirme, ¿qué me puede pasar? Porque yo tengo hijos, o porque yo no me quiero morir. Acompañarlas y asesorarlas y ver cómo ponían en la balanza todos los pros y los contras para tomar una decisión. Cosa que seguimos haciendo cuando abortamos. Entonces, esas cuestiones que pasan a través del tiempo, también creo que las tienen que tomar en cuenta las generaciones más jóvenes, para darse cuenta en qué lugar nuevo estamos, pero al mismo tiempo cuáles son los problemas que tenemos. Y vamos a tener que trabajar muchísimo con la sociedad todavía, porque a pesar de que hoy en día nadie tiene vergüenza, y al contrario, es muy bien escuchada en muchos lugares cuando decís que sos feminista o que estás por el derecho al aborto, todavía no se ha producido el cambio tan profundo que creo que tiene que tener una sociedad respecto del tema. Gracias, Zule. Rita, tomando esto que dice Zulema, esta ida y vuelta entre digamos, nuestra historia reciente, esta historia y estos desafíos actuales, ¿qué ves vos que tenemos pendiente? Bueno, ahí algo nombró Zulema, esto de seguir adelante por más que salga la ley. ¿Cómo ves, sobre todo, digo, ¿no? Pensando también las características concretas de tu territorio, ¿no? Porque nombraste, bueno, que por primera vez se había llenado un espacio o en una actividad, que se empezó a hablar, ¿no? Como bueno, lo que falta, y no estamos hablando por ahí de zonas, bueno, como el interior de la provincia, o sea, estamos hablando, ahora ya son el tercer cordón, pero bueno, viene como sumándose a la lucha que iniciaron otras, ¿no? ¿Cómo lo ves, Rita? Tenés que activar el micrófono. Ahí va, Ahí está. estoy media nada con el tema. No, está bien. Sí, acá también vimos también de repente con el Ni Una Menos, por ejemplo, la primera vez, el hecho de que se sumaran en la plaza muchísimas mujeres y algunos varones que rodeaban así de lejos, o sea, se empezó a ver movidas donde participaba muchísima gente joven. Yo lo que también veo, y un poco de lo que dice Zulema, es no solo de lo institucional, que ya acá es un tema, porque acá en Marcos Paz, por ejemplo, a pesar de la lucha y de que hubo un intento de que se organizara un espacio de ILE, todavía no hay en el hospital nada que garantice el ILE, no hay equipo. El tema es hasta qué punto llegarán las mujeres a pedir, ¿no? No solamente desde lo institucional o desde el afuera, sino desde cada una de nosotras sentir el derecho a ir a pedir ese ILE, ¿no? Cuando también se nos niega muchas veces los métodos anticonceptivos o el hecho de la atadura de trompas, por ejemplo, la ligadura de trompas, se le niega acá a mujeres que tienen 4 o 5 hijos y que tienen 25 años y que dicen, no quiero tener más hijos, y el médico, y hablo en este caso en masculino porque sé que es un varón, en el caso de Marcos Paz, le niega esa posibilidad que es absolutamente legal, o sea, no todo pasa por la legalidad. Hay mucho de trabajo de ir acompañada y de decir, mira, vos no tenés derecho sobre mi cuerpo, la ley a mí me ampara para esto, el de poder pararnos, el de poder decir, es hasta acá, este es mi cuerpo, yo decido. Creo que hay un laburo todavía interno entre nosotras, lo que comenzó como grupos de reflexión de mujeres, creo que esa cosa entramada de ir, de construirnos, de construir otra cosa, de destruir dentro de nosotros todavía mandatos, aunque a veces vamos a la lucha y la peleamos y decimos estamos a favor de esto, a veces internamente todavía nos cuestan algunas cosas, ¿no? El derecho al placer, el derecho a sentir, el derecho a decidir. Creo que también pasa no solamente por la cuestión externa institucional
de lo que sabemos que es el sistema médico hegemónico, de lo que sabemos que es el sistema jurídico, sino de esta deconstrucción que tiene que ser colectiva, ¿no? Que no es individual, que es esto de ir construyéndome junto con los otros. ¿Me escuchás? Sí, sí, perdón, gracias Rita. Vivi, vos también hiciste un recorrido por tu territorio, por La Matanza, y ¿qué desafíos ves todavía, ¿no? ¿Cuáles son los pendientes, a pesar de los avances? Yo el otro día escuchaba un audio tuyo en un reportaje que te hicieron que a vos el feminismo te había cambiado la vida, y cómo pensás bueno, ¿qué nos queda, ¿no? Por seguir luchando, ¿qué desafíos nuevos todavía tenemos, más allá de todo lo que conseguimos? Sí, y seguir construyendo. Nosotros no tenemos todavía la ley, sino yo coincido mucho con lo que dijo Cristina, absolutamente, firmo eso. Pensar que nos queda mucho todavía, espacio de diálogo, de reflexiones, la constitución de redes sociales, tejido, seguir tejiendo cooperativas con las compañeras, solidaridad, prácticas emancipatorias, poder trabajar con un feminismo desde abajo, con las mujeres en lucha y la disidencia. Esas son las cosas que fuimos transformando. Antes pensamos solamente en las mujeres, ahora pensamos en mujeres y disidencias sexuales, con un pensamiento crítico. Me parece que ahora entramos todas, creo que eso también lo dijo Zulema, me parece que es una gran diferencia. Antes nos pensábamos solamente de una manera, fuimos creciendo, hoy nos pensamos plurinacional, hoy nos pensamos en las mujeres afro, las mujeres campesinas, las indígenas. Me parece que eso es lo más colectivo, y nuestra lucha es colectiva, con las de abajo, pensándonos entre todas, y en esto también tenemos que ser críticas también. La vigencia de la cultura patriarcal existe. Yo pensé que si había algo que nos unía a las clases sociales mínimamente, era el aborto. A mí me parece que después, lamentablemente, de la fallida en el Congreso, con el Senado, con la fallida que no se votó lo del aborto, pensé que bueno, íbamos a seguir peleando toda junta, y que hoy salgan a decirnos el gobierno que tienen un propio proyecto, y que ciertas compañeras salgan a decir que posiblemente sea favorable, esa es una gran desilusión también dentro de las compañeras feministas. Eso desilusiona, parece que está en vigencia todavía una cultura patriarcal machista que sigue sobre nuestros cuerpos. Las subjetividades no han cambiado para algunas, y eso lastima y obstaculiza tener un pensamiento crítico. Y lo tengo que decir también, lamentablemente somos mujeres que hemos luchado durante tantos años y teníamos un proyecto colectivo que lamentablemente hoy algunas nos están poniendo, obstaculizan con esto, y lamentablemente lo tenemos que decir. Teníamos un proyecto, lo tenemos, y vamos a tener que seguir saliendo todas juntas por ese proyecto que lo hemos elaborado conjuntamente entre todas. Ese es nuestro proyecto y vamos a seguir peleando. Eso es un gran desafío hoy, y tenemos que seguir tejiéndolo por abajo con las compañeras en territorio, con nuestras compañeras en los sindicatos, construir en nuestros hospitales, en centros de salud, y cuanto más seamos que seguir peleándolo, tiene que ser nuestro desafío, y que ese es nuestro proyecto, el de todas. Gracias, Vivi. Bueno, yo, si no vieron el chat, acá hay saludos para todas, con afecto, por esta charla, por este encuentro. Ahí una compañera dice que en general las Heras todavía ni siquiera se atienden partos en el hospital, ¿no? Todo, pensando en los pendientes, en lo que falta en todo el territorio, ¿no? Les quiero pedir ahora a cada una, empezando por Vivi, que haga una reflexión final, acá un mensaje para las compañeras, porque ya hace casi 1 hora y media que estamos, y bueno, está bueno que podamos dejar un mensaje
para todas y todos los que se conectaron hoy, Vivi. Tenemos una pregunta ahí. Tenemos una pregunta como la última. ¿Esa contestamos? ¿Cómo nos A ver. empoderamos por la ley de paridad genuina? Bueno. Yo me la preparé. Bueno, dale, si querés cerrar con esa. Bueno, sí, porque tiene que ver con el trabajo, qué sé yo. ¿Cómo empoderarnos? Con acciones, con experiencia. Tenemos que modificar las estructuras patriarcales en la vida cotidiana, en cada institución, en cada mundo del trabajo, sindicatos machistas, burocráticos. La ley puede estar, puede existir, pero puede ser letra muerta si no las consolidamos con nuestro poder de la vida. Para nosotros y nosotras se construye con el poder popular. Esa lucha colectiva es con el conjunto para ser modificada. Estas estructuras las tenemos que hacer ley, pero nosotras en la vida y con la experiencia y en la lucha en la calle. Un poco ya lo dijo Cristina. Cuando lo dijo Cristina, dijo, estamos en la misma sintonía. Mover las estructuras y tirarlas abajo, las patriarcales, construir algo nuevo. Gracias. Las quiero a todas. Gracias, Vivi. Saludos a todas las que nos están mirando. Rita, otra vez el micrófono, ahí va. Sí, bueno, un poco lo que decía Vivi, ¿no? Esto de destruir este sistema patriarcal. Y también me quedé pensando en lo que había dicho Vivi también de esta lucha que a veces que algunos gobiernos no estoy hablando de Macri, sino de estos gobiernos que parecen que nos apoyan y que a veces terminan dividiendo, ¿no? Las luchas. Eso la verdad que es preocupante. Pero creo que está bueno poder seguir charlando y construyendo en las diferencias, ¿no? Creo que poder construir en las diferencias es lo que nos ha sostenido y nos ha diferenciado al movimiento feminista, y que eso es un valor muy, muy importante que tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Seguir entendiéndonos y compartiendo y construyendo en la diversidad. Gracias, Rita. Cris, ¿cómo más o menos lo fueron diciendo, pero poder, un deseo, un pensamiento de cómo seguir empoderándonos para alcanzar esta paridad, ¿no? Bueno, vos hablaste de romper estructuras, pero por ahí cerrar con un mensaje también, ¿cómo seguimos? Bueno, primero quiero agradecer a médicos, enfermeras, médicas, que articulamos con las organizaciones feministas para poder introducir el ILE acá en Moreno, y fue toda una lucha, y la verdad es que en ese sentido les agradezco a los profesionales por el derecho a decidir, y también a las compañeras y los movimientos de mujeres, y también a la asamblea abierta de mujeres trans, lesbianas y diversidad, porque, bueno, que hemos luchado porque nosotras hemos trabajado en conjunto también para lograr que se respete, que se haga el ILE, pero además hemos luchado para hacer protocolos de seguridad y respeto a las compañeras por acosos sexuales y violencia y violación a las compañeras trabajadoras del Estado. Eso fue un logro del 2019, que la verdad es que lo hemos hecho posible por la unidad y por la coincidencia en trabajar desde la horizontalidad, más allá de los intereses de las instituciones, de los partidos, de los sindicatos,
que siguen siendo patriarcales, machistas y misóginos. Con esos paradigmas hay que romper para poder avanzar. Hasta acá las compañeras de las nuevas generaciones han hecho un avance importante, hemos hecho, porque soy parte, y primero señalar también que estamos ante un nuevo fenómeno mundial, como producto de la pandemia viral, donde vemos que el sistema, digamos, capitalista, patriarcal, con todas sus estructuras de funcionamiento, desde la justicia, la política y todo lo que significa, digamos, las estructuras para el funcionamiento de una sociedad, para mí están absolutamente, ya estaban obsoletas porque no daban respuesta, pero ahora están completamente desvalidas, ya no nos sirven y hay que pensar en nuevas formas de estrategias para armar nuevas formas de avance para las compañeras, para que no retrocedamos en la lucha y en el avance que sostuvimos en estos tiempos. Es importantísimo eso. Por eso creo que tenemos que seguir con los talleres de formación en las barriadas para que esto sea una necesidad de las mayorías para a las compañeras, empoderarlas, darle información y poder luchar de conjunto para sostener las conquistas que hasta ahora tuvimos, porque ya vemos esto, que va a pasar. El capitalismo va a estar en su concentración máxima ahora. Entonces, cuando hay que recortar, se va a recortar las políticas de género, y no lo tenemos que permitir. Hasta ahora son muy insuficientes, pero fue el logro de nuestras luchas. Por eso tienen el valor que tienen. Entonces, las organizaciones de mujeres tienen que estar más allá de los intereses de esas estructuras viejas, obsoletas, que ya no nos sirven. Tenemos que avanzar desde la revolución y la genealogía de las mujeres, por los intereses de la vida y el avance de la organización social de la vida humana de las mujeres. Eso es lo que yo creo. Y estamos ante ese umbral. ¿Hacia dónde vamos a ir nosotras y hacia dónde nos va a querer llevar el sistema obsoleto que naturalizó todos estos años y siglos, cómo retroceder en el pensamiento a las mujeres, cómo ningunearnos y cómo desvalorizarnos? Ya no lo tenemos que permitir. Tenemos que avanzar en las organizaciones y también tenemos que avanzar en el pensamiento. Y yo creo en eso. Así que adelante, compañeras. Tienen que pensar que tenemos que estar unidas, organizadas, en las plazas, en las calles, y rompiendo los paradigmas de las viejas estructuras obsoletas y que no nos sirven más. Ese es el mensaje. Gracias, Cris. Zule, tenés que abrir el micrófono. Comparto todo lo que se dijo hasta acá del proyecto de las compañeras, pero yo soy muy ambiciosa y creo que no solo tenemos que destruir al patriarcado, sino también al capitalismo, y decirlo claramente. No me conformo con el estado de bienestar. Yo creo que tenemos que pensar cosas nuevas. Una de las causas para mí de esta pandemia es la destrucción ecológica realizada por los seres humanos en el marco del capitalismo, el patriarcado y la heteronormatividad obligatoria. Mi expectativa es que el mundo sea un mundo completamente diferente. Veremos si podemos usar la oportunidad que nos da ahora la pandemia para bien o para que nos opriman más. Tenemos que estar, como decían las compañeras, organizadas, comunicadas, superando diferencias pequeñas para pensar en el gran sistema y defender la vida en todos sus aspectos, la de los seres humanos, de toda la vida de la Tierra,
Y para eso hay que cambiar el paradigma energético, el paradigma de explotación, el paradigma capitalista, el del dinero que da solo dinero, el del trabajo que tiene que ser de otra forma, más repartido, la tierra da si es administrada de otra manera, creo yo, para que vivamos 7.000 millones de personas como estamos ahora, pero todas mucho mejor. Lo que pasa es que está acumulado el poder y la propiedad en unos muy pocos, y en general masculinos. Destruyen la vida de todos, son suicidas, pero no les importa. Hay que cambiar. Yo estoy por un mundo antipatriarcal, no capitalista, socialista, ecologista, y donde todas y todes podamos ser como querramos, superando las identidades que en esta etapa necesitan ser definidas o mencionadas, siendo desgeneradas a largo plazo y estando en el género que se nos dé la gana, en el momento que querramos y podamos, pero siempre reconociendo que los demás seres humanos tienen el mismo valor que el mío. Así que les dejo el mensaje de que sigamos en este camino, encontremos las rutas adecuadas para llegar a ese mundo que espero alguien pueda ver, seguramente no lo voy a ver yo por la edad que tengo, pero que lo puedan ver algunos de mis descendientes, porque si lo miro ahora como está el mundo, sé que mis descendientes van a pasar muchas pandemias, va a haber mucho más sufrimiento, si seguimos organizados como estamos organizadas ahora. Y por suerte, porque hemos luchado mucho, y han luchado antes que nosotras otras mujeres, las feministas marcamos un rumbo, que no solo tiene que ser de que se caiga el patriarcado. Lo vamos a voltear, y tenemos que voltear también al capitalismo y a la violencia contra el sistema biológico, cultural en el que vivimos. Gracias, Zule. Yo... bueno, estamos cerrando este encuentro, esta charla con las pioneras. Yo, honrada absolutamente, muy emocionada. Es loco esto de emocionarse frente a la pantalla, pero es conmovedor haberlas escuchado, que más de 50 compañeras hayan estado ahí conectadas, las que mandaron sus preguntas, las que mandaron su afecto, a todas, a todes, les agradecemos que hayan participado. Vamos a seguir habilitando estos espacios para seguir pensándonos, para seguir rescatando esta historia fundamental que la construimos entre todas, pero hubo unas que fueron las primeras y ustedes son algunas de ellas, con las que nos sentimos hermanadas, abrazadas, acompañadas, y bueno, este espacio tenía que ver con esto, ¿no? Con poder recuperar la historia, con escribirla, no la escribimos nosotras, la estamos escribiendo entre todas esta historia, no olvidarla y poder seguir avanzando. Les pido a todas, si tienen ganas antes de cerrar, de habilitar los micrófonos y darnos un aplauso. Las abrazo así, si pudiéramos nos abrazaríamos, pero bueno, a través de la pantalla, y agradeciéndonos por este encuentro, que sea ley, ¿sí? El proyecto sigue en las calles, nos aplaudimos todas. Gracias a todas y a todos. ¡Las amo! Chao, Lili. Genial. Gracias. Genias ustedes, sigan adelante. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Hasta pronto, que se repita. Sí, avisen cuando haya otro con otras compañeras hablando. Claro, otra. ¿Qué tarea tienen ahora las de Marcos Gracias Paz? a todas, compañeras. Otras compañeras. Gracias. Gracias. Chao, Romy. Chao, Lili. Abrazos, chicas. Chao, Cris. Juli. Dale. Chao, Zule. Chao a todas, gracias. Las amo.
Las amamos. Ojalá nos veamos. Cecilia. Cecilia GS. Después podemos comunicarnos. Su número nada más. Qué bien. Cecilia, hola. Hola, Bea. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Eva, Bien que chao. entraste. Sí, Sol, medio besito. pero bueno, pude. Bueno, Che, gracias, Bea. gracias por Gracias estar a Natu, todas. gracias Natu y todas las de... Un aplauso para Natu que se cargó esto al hombro. Está ahí oculta, genia. Chau, Chochi. No se le vio la carucha a tú. Chao, hasta pronto. Ay, Chochi también, hola. Ahí está Chochinia, Sami, todas las que... No queremos apagar, ¿eh? No, No, Para que no nos corten de el paso Zoom. nos vamos viendo las que estábamos. nos vamos saludando, ¿viste ahí? Vea qué lindo Sí, que sí. estabas ahí, qué bueno. Extraño el Gracias, abrazo, Bea. Elena. Muy bueno. Extraño el abrazo.